Ahí estamos. Ahí la gente se va a ir conectando. Estamos en vivo. Las 17 horas. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Muchas gracias por estar nuevamente aquí presentes en este segundo vivo que estamos haciendo aquí desde la página del Movimiento Pedagógico Liberación. Vamos a ir esperando que se conecten más compañeros, compañeras, en este día gris, tormentoso. Bueno, vamos mejorando de a poquito todo lo que tiene que ver con los dispositivos, siguen prolijando la producción. Hola, Luján. Ahí se están conectando los compañeros. Vamos a esperar un rato. Bueno, estamos en un contexto que es clave discutir todo lo que tiene que ver con lo que había motivado principalmente la lucha de principio de año, una lucha que fue titánica, monumental, por la enorme movilización que significó el conjunto de la docencia en todos los puntos cardinales de nuestra provincia, manifestando lo que hace muchísimo tiempo, de alguna manera, venimos planteando, que tiene que ver con la situación salarial de una provincia, una jurisdicción, que siempre decimos tiene varios problemas estructurales, ¿sí? Por un lado, lo que tiene que ver con una masa salarial muy, muy pobre, destinada al conjunto de los estatales y en particular a los docentes, y además con problemáticas estructurales que tienen que ver con reformas que se han perpetrado hace bastante tiempo, hace algunas décadas, y que siguen significando enormes beneficios para algunos sectores en detrimento de los sectores más postergados, ¿sí? Nos referimos a los profesores que tienen pocas horas, a los maestros y las maestras de grado. Esto que en distintas oportunidades habíamos planteado, que tiene que ver con la discusión fundamental de la grilla salarial, ¿no? Que tuvo de alguna manera su expresión enorme en aquella huelga del 2015, que desgraciadamente no pudimos concretar y de la cual hay que siempre sacar las lecciones, hacer los balances para construir hacia adelante procesos de lucha que nos permitan obtener los triunfos que nos merecemos el conjunto de los trabajadores de la educación. Hoy contamos con una presencia que ha sido fundamental en todo este proceso, que ha tomado muchísimo de su tiempo para estudiar, para comprender, y con enorme paciencia, con enorme ahínco y dedicación, ha puesto siempre a disposición todos los instrumentos y las herramientas para ir alfabetizándonos en esto que considerábamos clave y esencial para dar la lucha, porque no se puede defender lo que no se conoce, y por más que padezcamos sobre nuestro cuero las necesidades que significa percibir salarios de miseria, siempre es fundamental comprender cuál es el trasfondo político de toda esa maraña técnica que se ejerce como explotación hacia el conjunto de los trabajadores de la educación de la provincia de Misiones. Y para ello contamos con la presencia del compañero Carlos Lescano, desde Jardín América, representante de la Mesa de Docentes en Lucha, ¿sí? Esta expresión que donde confluyen las organizaciones y expresiones que vienen luchando desde el principio de año. Bueno, y hoy muy agradecidos desde el MPL de poder contar con tu presencia, con tu solidario aporte, como siempre, y como siempre coincidimos, la necesidad de replicar y hacer que estas experiencias se sigan expandiendo, que más se hagan carne en la pelea, y que podamos de alguna manera concretar eso que tanto tiempo nos
nos lleva el estudio y la comprensión de un fenómeno tan complejo. Así que, Carlos, te agradezco enormemente desde el MPL que puedas estar participando en esta actividad. Y bueno, la idea es un poco que charlemos acerca de cuál es la situación salarial que un poco anticipábamos a principio de año, cuando protagonizábamos esta lucha que hoy mencionaba, porque parece que algunos ahora recién descubren la pólvora, dicen Eureka, de repente esto que firmábamos allá para hacer el caldo gordo al patrón, resulta que estos compañeros que estaban planteando y denunciando estas situaciones nefastas, parece que recién ahora se están dando cuenta de que lo que planteamos de principio de año efectivamente es así. Y en función también de eso, de lo que puede llegar a pasar mañana se reúne la mesa sindical que además de discutir estos protocolos tirados de los pelos, también puede discutir salario, va a discutir salario. Así que, sin más preámbulos, Carlos Lecano, muchísimas gracias por estar con nosotros participando. Todo tuyo. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Jorge, por brindar este espacio para poder charlar con los colegas. De un tiempo hacia atrás ya venimos tratando de generar conciencia en el trabajador en cuanto al conocimiento de lo que es su sostén de vida, que es el salario, ¿sí? Lastimosamente, la telaraña con el cual está conformado nuestro salario y a veces el hecho de que se ha instalado dentro del sistema educativo algo muy maligno, que es el hecho de delegar. Vemos mucho que los colegas continuamente, en lugar de resolver o buscar la herramienta para resolver un problema, se han valido de delegar sus problemas para que otro los resuelva. En el marco de una política preventaria que ha causado muchísimo daño al sistema, ¿no? Y el salario no fue ajeno a eso. Entonces, delego que otro discuta mi salario, delego que otro estudie mi salario, delego que... Y así no fue porque quienes discutían nuestro salario realizaban grandes negociados, digamos, a costa del hambre del trabajador. Fue un proceso que nosotros empezamos a denunciar y, bueno, tratamos en la medida de alfabetizar al colega. Sabemos que no es fácil, que no es simple, más aún partiendo de la base que es la grilla de puntos índice, que tiene una distorsión que viene del año 94, cuando la señora Micoli, siendo ministra y presidenta del Consejo, lleva adelante la última modificación, claramente con una intencionalidad hacia sectores del nivel superior, ha hecho que esa última modificación sea sin presupuesto. Y si tenemos gente que está hace mucho en el sistema, recordará que en algunos casos fueron despojados de derechos como zona, es decir, se recategorizaron las zonas, se quitaron zona a muchas escuelas. Eso hizo que tuviera que aparecer en el recibo de sueldo un adicional regulador en negro, porque la modificación de la grilla de puntos índice establecía que muchos trabajadores cobrarían menos, y por derecho adquirido aparece ese adicional regulador. Para remontarme un poquito a la historia, ¿no? Y a partir de ahí, con procesos económicos a nivel país, con altos índices de inflación, nos ha llevado, digamos, a un escenario donde nuestro salario a lo largo del tiempo fue modificándose, ¿sí? En los momentos de lucha en los cuales pudimos intervenir, claramente teníamos una clara noción dónde estaba el problema, pero también éramos conscientes y somos conscientes que resolver esto significa en una primera instancia lograr el blanqueo del salario. Porque no solamente tenemos un problema estructural en cuanto a la conformación del escalafón que establece la grilla, sino que
los distintos gobiernos que han venido han intentado resolver la situación con políticas de compensación. Esas políticas de compensación es abonando salarios negros, que inclusive sectores sindicales apoyaban, incentivaban eso, y muchas veces la gente, sin ningún tipo de razonamiento, aceptaban migajas que sabemos que terminaron siendo pan para hoy, hambre para mañana. Eso conlleva a una sucesión de errores que se fueron cometiendo que después son muy difíciles de corregir. Entonces, nosotros en el año 2010 se inició una lucha titánica en la docencia misionera, luego de una década paralizada, ya que a comienzo del siglo fue también un movimiento importante del sector docente que nos ha llevado a todos los docentes a la calle. En mi caso era muy joven, tenía 5 años de antigüedad, y la verdad que uno después con el tiempo recién se da cuenta cuáles eran las causas, motivo de esa enorme lucha que se había planteado, que en un principio se planteaban 500 pesos de básico, es decir, se estaba solicitando $500 de básico, porque en ese tiempo estábamos en plan de convertibilidad, todavía $1, $1, ¿no? Pero en el fondo era también el impuesto solidario que eran afectados los trabajadores de mayor jerarquía, mayor antigüedad. Y como nuestro sistema educativo históricamente es verticalista, y ese impuesto afectaba sobre todo a los cargos jerárquicos, muchas veces los cargos jerárquicos eran quienes ordenaban de que se salga a la calle y se cerraban las escuelas, ¿no? Entonces, también de la historia hay que aprender, porque tuvimos que volver al aula, no solamente con un peso más, sino sin ningún peso más, nada, y con descuento en cómodas cuotas que nos hicieron durante todo el año. Eso nos inmovilizó por una década, y recién en el año 2010 vuelve a salir la docencia, ya en una crisis económica, donde nuevamente el poder, en connivencia con sectores sindicales, esos sectores sindicales que habían encabezado la lucha del 2001, del principio del siglo, estaban puestos en otra vereda 10 años después, porque no estaban enfrente de la lucha, sino que estaban sentados en los escritorios de los ministerios y ocupando cargos del Consejo. Es decir, que quienes estuvimos hombro a hombro, codo a codo, 10 años atrás, después lo teníamos enfrente, como parte del poder, que continúan siendo, ¿no? También vos sos profesor de historia, Jorge, y sabrás que de la historia se debe aprender. Y en ese proceso teníamos un salario que en términos nominales y estructurales son similares a lo que tenemos hoy. E inclusive hoy, estructuralmente, se encuentran peores condiciones. Cuando hablamos de estructuralmente, tenemos que decir que tenemos un salario con componentes muy altos en negro. Hoy en día un recién iniciado que llega a 23.000 pesos si todos los planetas se alinean, y a su vez debe esperar al menos 3 meses en cómodas cuotas, y que esa ingeniería, burocracia administrativa le permita llegar a ese 23.000 pesos. Supongamos que ese trabajador llega a 23.000 pesos. Ese 23.000 pesos tiene un 45% de componentes en negro. Entonces, eso también hace que cuando tengamos que ir a corregir el salario significa que hay trabajadores que van a tener que hacer un proceso de blanqueo, que significa que no van a recibir aumento del bolsillo. Hoy en día, eso me determina lo que llamamos la pirámide salarial. Hoy en día, el trabajador con 11 años de servicio cobra lo mismo que un recién iniciado. Significa que 11 años de trabajo, que según el estatuto, la antigüedad no establece, la última modificación por decreto de la antigüedad establece 50%.
ese 50% se ve licuado en ese componente negro. Por lo tanto, eso, digamos, requiere de mucho tiempo y de mucha paciencia para poder corregir. Nosotros en el año 2010 teníamos un escenario muy similar, donde recuerdo que el recién iniciado cobraba 1.740 pesos y el de máxima antigüedad 1.912 pesos. Había un 12% de diferencia y la pirámide se despegaba a partir de los 20 años de servicio. Sabemos que hoy, por ejemplo, estamos recibiendo un componente de una cuota extra de 1.210 de FONIP, producto de la paritaria nacional, donde establecieron que claramente esos 1.210, esas 4 cuotas, son a cuenta de futuros incrementos de FONIP y o aumentos provinciales. Ahora no sabemos dónde y cómo terminarán esos 1.210. Lo único que sabemos es que nos falta cobrar una cuota. De cobrar esa cuota y de no haber ninguna modificación, volveríamos al 2010 porque el de 0 antigüedad cobraría lo mismo que el de 19 años de servicio, es decir, 25.000 pesos. Es decir, estaríamos en las mismas condiciones con el agravante de que el recién iniciado tendría un 48% en negro en lugar de los 45% que tiene ahora. Y cuando hablamos de la pirámide hay que entender que cuando es armónico esa pirámide y marca lo que establece la grilla de antigüedad, que establece que la única forma que yo crezca en poder adquisitivo con mi salario es a partir de la antigüedad. La última modificación entró en vigencia en febrero del año 2013 y establece que a los 25 años cuando cumpla 25 años tenga 120% de antigüedad. Que quitado los aportes, esto significaría aproximadamente un 100% más. En pocas líneas, lo que establece esa grilla de antigüedad que me permite hacer carrera en términos de poder adquisitivo es que si un recién iniciado gana 10, el de máxima antigüedad tiene que ganar 20. Y a partir de ahí, acomodarnos todo de acuerdo a la cantidad de años de servicio. Eso es una pirámide armónica. Imagínense, hoy nosotros estamos con una pirámide cuya diferencia es un 32% entre el recién iniciado máxima antigüedad, y de no suceder nada con lo que te planteaba anteriormente, esa pirámide se va a volver a achatar con una diferencia de tan solo el 17%. Entonces, eso... El escenario es verdaderamente nefasto, porque si lo que nosotros, la evaluación que hacíamos a principio de año en cuanto a lo que era la modificación de los pisos, primero 23.000 y ahora 25.000, y en relación a lo que vos estás comentando, o sea, el escenario se agrava porque el achatamiento se profundiza. Eso hay que detenerse ahí en lo que está diciendo Carlos, que es fundamental, porque eso tiene una repercusión directa en cuanto a un tema que siempre va concatenado al salario docente, que tiene que ver con la cuestión jubilatoria. Es así. Cuando nosotros hablamos de salario no podemos despegar de lo que va a ser nuestro futuro y de los jubilados actuales, que llevan su lucha y que también es un proceso complejo para poder entender. Acá es fundamental el tema de la alfabetización, porque el poder ha usado la ignorancia de los trabajadores para avanzar sobre derechos de los trabajadores. Eso tiene que ser clave y debe ser la herramienta con la cual nosotros debemos enfrentar la pelea. Nosotros no podemos enfrentar una pelea desde el desconocimiento. Es por eso que tratamos de nutrirnos de la mayor información posible para poder enfrentar al poder. Ahora, sabemos que para enfrentar al poder es necesario tener fuerza de movilización y ser visible en la calle, porque es la única forma que el poder te escucha. Totalmente. Las quejas a través de las redes quedan en las redes y no sirven de nada. Entonces, hay que entender que para torcer esto, no solamente debemos organizar la lucha, sino que debemos organizarnos con información, con conocimiento. Totalmente. Y en ese sentido, venimos trabajando. Carlos, hay una cuestión que quería plantear respecto a eso, y también recordarle a la gente que puede interactuar a través del chat, puede ir escribiendo sus consideraciones, como varios compañeros que lo están haciendo, pueden hacer algunas preguntas. Una reflexión respecto a eso. Discutir salario en el marco de la pandemia.
Muchos dirán, como desde las usinas del poder dicen, bueno, es comprensible que se haya detenido la discusión salarial, hay otras prioridades. Eh, ¿Por qué es necesario plantear, o por qué reafirmamos de alguna manera, de que la pandemia es y sigue siendo una excusa para dilatar o discutir un aspecto que es esencial, que tiene que ver con lo que vos estabas comentando recién hoy, el alicaído salario docente, cómo ha venido, vos te referías hoy, estamos en peores condiciones en cuanto a lo estructural y estamos en términos nominales, bueno, con un salario que se lo ha devorado la inflación, que los gráficos que hacíamos a principio de año eran menos 89% si hacíamos la proyección a lo que se espera para este año. Así que un poco eso, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, pero no, es entendible, ¿no? No discutir salario en estas condiciones. Eh, ¿Cuáles son las cartas que tiene el poder detrás de ahí, digamos, que nos dan herramientas a nosotros para decir si estamos en condiciones de plantear ese tipo de cosas? Básicamente lo que tenemos que entender que el Estado, quienes administran los recursos, así como una familia. En una familia tenemos normalmente, y es común que la pareja, ¿sí? Si es un matrimonio, sea la encargada de traer los recursos para subsistir en esa familia, ¿no? La provincia podemos hablar como una familia en los cuales debe garantizar derechos esenciales como ser la salud, la educación, a partir de los recursos que tiene. Eso lo marca la ley madre, que es la ley de presupuesto, ¿no? Ahora bien, ¿de dónde saca los recursos la provincia para poder garantizar derechos esenciales como ser salud, educación, justicia, que se habla mucho en las campañas, ¿no? Tiene que ver de dos formas, es decir, se nutre de los recursos coparticipables de nación, que es a través de una ley. La última modificación fue con el Pacto de Olivos, que establece, y acá también tenemos que ser claros, la provincia de Misiones es una de las más perjudicadas en cuanto a la distribución de los recursos coparticipables. Si lo medimos per cápita, con características muy similares, provincias vecinas como Corrientes, Formosa, Chaco, tienen muchísimos más recursos coparticipables que la provincia de Misiones. Pero también tenemos que ser conscientes que el hecho de recibir mayor cantidad de recursos no garantiza transparencia y redistribución de esos recursos. Porque, por ejemplo, Chaco, Formosa, que tienen una coparticipación mucho más alta, tienen salarios de hambre similares al nuestro. Pero para volver a lo que vos preguntabas, para este año se calcula que históricamente andaba en 2/3 lo que es la intervención de los recursos nacionales en el presupuesto total. Eso fue creciendo, e inclusive en el último presupuesto aprobado unánimemente en la Cámara de Diputados, siendo la primera provincia en aprobar su presupuesto, establecía en ese cálculo que la intervención de los recursos nacionales iba a ser del 80%. Es decir, ahí hubo un crecimiento de la dependencia del poder central que tiene Misiones, y la otra parte se cubre por recursos de renta generales, en los cuales también en algún momento debemos discutir dentro de un marco, de un modelo económico social, ¿no? La provincia de Misiones tiene una fuerte política tributaria, lo que ha hecho que muchas empresas se hayan ido de la provincia de Misiones, ¿sí? Esos datos también uno puede acceder, son de acceso público, de manera tal que esa fuerte política fiscal que tiene Misiones le permite, por ejemplo, en el año 19 recaudar casi 20.000 millones, ¿sí? Y este año ellos presupuestaron el mismo importe que calculaban recaudar. No sé si sabían que se venía lo de la pandemia, que también ha hecho, digamos, la caída en cuanto a recaudación en todos los niveles, pero son las dos patas con las cuales se nutre
la provincia para poder garantizar los servicios que tenemos todos como derechos los ciudadanos misioneros. Y en ese sentido es importante monitorear los recursos que van llegando desde Nación, porque es el peso mayor que tiene, y nosotros lo venimos haciendo desde el año 2010 y le sumamos dos variables que son la inflación y la variación del salario del trabajador. En el periodo 2010-2015 fueron todos periodos donde nosotros no solamente o le empatamos a la inflación, le ganamos a la inflación y en algunos casos le ganamos, como en el 2014-2015, tanto a la inflación como al porcentaje de incremento de recursos coparticipables. Nuestro periodo negro, ahí también hubo el planteo fuerte del 2015, la última lucha fuerte que la docencia salió, que salió también no conociendo del todo de lo que se peleaba, porque nosotros lo que planteábamos ahí, que se logró el proceso de la erradicación del APP, se logró blanquear los componentes de la provincia y lo único que nos quedaba ir y avanzar por el artículo 9, que todavía existía. En ese tiempo el gobernador Clos había dicho que ni loco iba a dejar de percibir 500 millones anuales, que significaban esos 945 pesos por cargo. Pero nosotros lo que planteábamos ir a la modificación de la grilla y salir de ese piso que nos establecía por ser provincia pobre y estar dependiendo de compensaciones de ese artículo 9 de la Ley de Financiamiento Educativo. Y lastimosamente fue un salto fallido porque no se logró. Ahora, del 2015 para acá, quizás la falta de informar qué es lo que se peleaba y también en algunos casos la falta de empatía de muchos colegas. Porque vemos muchos colegas que a veces militan a espaldas del hambre del trabajador más postergado. El trabajador más postergado es el maestro de grado. Y muchas veces ese maestro de grado que fue fuertemente sometido es el que también menos se anima a salir a pelear. Nosotros en ese tiempo yo había explicado muy bien, sobre todo a los colegas de Jardín América, de la enorme pelea solidaria que debíamos llevar adelante los docentes de media y superior hacia esos sectores más postergados. Porque históricamente el sector más postergado es el maestro de grado y muchas veces se malinforma también diciendo no podemos aumentar porque si aumentamos ahí se dispara el del nivel superior. Inclusive quien ejerce hoy el cargo de secretario general decía que el aumento de este año de todo lo que significaba presupuestariamente el 50% se llevaba al nivel superior. Somos conscientes que el nivel superior sí fue beneficiado con la modificatoria de la grilla puntos índices. Nosotros transparentamos eso y lo que planteábamos es equiparar para arriba y no equiparar para abajo, que es lo que planteaban sectores sindicales. Y en ese sentido también hay datos que son importantes traer a la cuenta que más adelante voy a dar, la composición del personal por nivel y la influencia que tiene presupuestariamente de acuerdo a cada nivel. Eso que decía este señor es descabellado, porque la incidencia del nivel superior en el presupuesto total educativo es del 5%, y él establecía que se llevaba el 50%, porque claramente la base está sostenida en la educación elemental con nivel inicial y nivel primario, que representa casi el 50% del presupuesto total. Por lo tanto, una recomposición histórica de ese sector va a requerir de presupuesto. Claro. Y eso es lo que no quieren discutir. Eso es lo que no quieren discutir. Entonces, con la mentira que te dicen, no te aumento a vos, te mantengo con salario de hambre porque si no se dispara el superior, es porque están ocultando esa información. Ahora bien, te decía, del 2015 hacia acá, el alumno perfecto de la política de ajuste diseñada por el señor Macri fue la provincia de Misiones. Fue el alumno ejemplar que ha hecho un ajuste salvaje, sobre todo en el sector personal, y cuando hablamos del sector personal, hablamos del sector de todo el recurso humano de la administración pública. Los datos son elocuentes, son lapidarios, ¿sí? Tenemos, y la forma en la cual fue aplicando la política de ajuste, con un ensayo subpresupuestando lo que es personal
eso obligaba a subejecutar y después fueron buscando un punto en común. Hay un dato que es lapidario, donde el año 2016, ya te paso el dato, que esto tenemos que entender, y estos son irrefutables estos datos, porque nosotros tenemos lo que presupuestó la provincia, fue aprobado unánimemente, y lo que ejecutó. En el año 2016, ¿sí?, fue presupuestado para el rubro personal solamente el 32,43% del presupuesto total, y se tuvo que ejecutar el 49%. En el año 2017 se presupuestó el 34% y se ejecutó el 46%. En el año 2018 se presupuestó el 39,43%, se ejecutó el 42%. En el año 2019 se presupuestó 38,8% y se ejecutó 41%. Y para este año se presupuestó 32%. Y fíjense que el aumento que nos dieron ronda los 20%. Y acá vemos cómo lo que ellos fueron presupuestando y lo que fueron ejecutando fueron buscando un punto en común. Lo que hizo, ¿sí?, que en términos porcentuales de ese casi 50% de intervención que tenía en el año 2006 el rubro presupuesto, tiende a que el año 2020 sea del 32%. Claro. Y eso se dio básicamente en las paritarias, donde por dinámica el ministro muy hábil de Hacienda fue cerrando con sus sectores amigos docentes y al otro día con los sectores gremiales de la administración pública. Eso muestra, digamos, el colchón que ha hecho la provincia, solamente midiendo 2018 y 2019, en una inflación de 47% en 2018, el aumento que tuvimos real fue 15%, ya que 5% nos aumentamos con la rebaja de los aportes previsionales, y en el año 2019, de una inflación del 55, que en realidad fue 57 el NEA, tuvimos un aumento de 23. O sea, solamente en los 2 últimos años del periodo de Macri, con alumno ejemplar de la renovación, perdimos 64 puntos. Y la proyección nos indica que vamos a rondar el 90% si es que tengamos una inflación de 45 y en los términos que acordaron los sectores sindicales. Eso verdaderamente contundente, Carlos, porque lo que vos estás planteando aquí nos permite definir que la variable de ajuste hemos venido siendo los trabajadores, porque definitivamente ahí a través de algunas piruetas de partidas que se subpresupuestaban y que después, como para acomodar, se ponía un poco más de porcentaje, pero en definitiva, como vos muy bien reflejabas, el periodo 2015 a la fecha, la proporción entre lo que fue los aumentos salariales, el porcentaje de aumentos salariales respecto a la inflación, y comparado incluso con los recursos coparticipables que recibía la provincia, pero quedó absolutamente por el piso. En conclusión, la variable de ajuste que venimos arrastrando desde por lo menos de esta magnitud, desde el 2015, ¿no? Exactamente. Y cuando empieza a surgir todo esto, el tema de la pandemia, ahí particularmente, ya sabiendo que el poder, porque en todos estos periodos nosotros hemos publicado los datos, periódicamente levantábamos información y no hay peor ciego del cual no quiera ver, porque también los colegas miraban para otro lado y no hacían caso. Eso también entienden que hubo un sector docente que tenía un oxígeno que se le fue terminando el oxígeno. Por eso yo hablo de la empatía, porque muchas veces, sobre todo colegas del nivel superior, a veces te decían, no, nuestro hambre, salario de hambre, qué sé yo, porque veía que abajo se movía un poquito y arriba se movía mucho. Pero no quería llevar adelante la corrección estructural. Eso claro. También hay que entender y no podemos ser hipócritas, porque si hay alguien que planteó sobre la mesa la distorsión de los niveles, lo vengo haciendo hace mucho tiempo, pero también hay que entender que ese colega
siendo sumiso le fue funcional al poder. O sea, también obedeciendo, agachando la cabeza, permitió que el poder haya avasallado sobre él, y la verdad que le resultó, digamos, tuvo un éxito rotundo el poder en sostener una política de hambre en ese trabajador. Ese trabajador que imagínate vos, que está a la miseria, y a su vez el propio Estado ha llevado adelante políticas que para muchos fueron exitosas y aplaudían, quizás no desconozcan los objetivos de la política, pero hay programas que la provincia ha destinado con los famosos ahora, donde sedujo al trabajador a que se vaya y se endeude, con tasas usureras, donde el trabajador prácticamente no ve su salario. Y esto lo vimos en esta pandemia, cuando un mes, creo que era cuando cobramos abril, que el banco no retuvo y todo el mundo fue urgente a ver si podía ver efectivo, que hace mucho tiempo no veía. Pero eso fue parte de la política de te castigó con un salario de hambre y te sedujo con políticas de uso de tarjeta con intereses usureros que el año pasado andaban en torno a 130%. Entonces también hay que hacer una mirada general, no solamente quedarnos en esto, porque producto de esto también tiene su impacto dentro de lo que es el sistema educativo, ¿sí? Entonces, te doy algunos datos referidos a lo que te comentaba anteriormente. Buenísimo, sí. A cantidad de personal, ¿sí? Esto según el presupuesto 2020 que se aprobó unánimemente, ¿sí? Tenemos en el nivel primario, está todo establecido por los cargos que cumple y todo lo demás, ¿sí? Que es nivel primario. Bueno, personal superior hay 20, personal administrativo del Consejo de Educación 450, ¿sí? Técnico hay 13, después agrupado por producción y servicio 1289, eso es consejo, ¿sí? En el cual acá aparece un dato lapidario, donde aparece agrupado mantenimiento, producción y servicio, categoría 12 son nuestros colegas los porteros, nuestros compañeros de lucha. Acá en el presupuesto figura que hay 1.284 dependientes del Consejo. Ajá. Ahora, nosotros hemos encontrado una estadística del año 2014. ¿Se acuerdan de ese censo, el CEMPE, el Censo Nacional de Personal de los Establecimientos Educativos, que a todos nos fueron a encuestar? El año 2014, Misiones, según este censo, tenía 2.161 personal de maestranza servicios generales. Ahora, imagínense... Carlos, ¿podés repetir, por favor, porque ese dato es clave, más en la situación en la que nos encontramos hoy, donde posiblemente mañana estos lamentables dirigentes sindicales quieran plantear la elaboración de un protocolo? Decías que en el 2014, en el marco del CEMPE, ¿cuántos porteros había en Misiones? 2.161. ¿Y según los últimos datos? Según los últimos datos que tienen que ver con presupuesto 2020, el que se está ejecutando, sí. 1.284 con categoría 12 y 5 con categoría 15. Por favor, prácticamente la mitad. ¿Y cómo se explica eso, Carlos? Eso se explica porque hubo una modificación, una modificación previsional de los trabajadores que se pueden jubilar con 25 años, y ahí vino un proceso de precarización con contrato basura, porque se fueron jubilando los compañeros porteros, y en los casos que fueron renovando, lo hicieron con contrato basura. Y ahí está claro, digamos, el interés del poder político de flexibilizar al trabajador. Esto no es una prueba de ensayo, sino que es un plan ejecutado ya por el poder en portero. Imagínense ahora que eso va a repercutir en el marco de la pandemia, y donde el trabajador portero tiene un rol fundamental en la cuestión de limpieza de cada uno de los establecimientos.
Sigo con personal de consejo, ¿sí? En el nivel primario, ¿sí? En el nivel inicial hay 2.151 cargos. En el nivel primario, 12.234. En nivel secundario, 4.289. Estamos hablando de cargos, ¿sí? Cargos. Y en el nivel superior, tenemos 212 cargos. Y después viene el otro grupo que tiene que ver con las horas cátedra. Las horas cátedra, en el nivel primario hay 66.902 horas. En el nivel secundario, 173.978 horas. Y en el departamento de aplicación, eso originariamente que funcionan en las normales. Sí. Y después habían surgido con las EGB3 también horas en departamento de aplicación que tienen código 2083, 2.423 horas, y el nivel superior 17.190 horas. Porcentualmente del total de cargas de horas cátedra, Sí. el nivel primario tiene el 25,29, el nivel secundario el 65,77, el departamento de aplicación el 0,92 y el nivel superior 6,5%. Horas sin clasificar 4.040, 1,53. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esto nosotros lo llevamos a la masa de presupuesto, ¿sí? Lo que es educación general básica, ¿sí? Sí. Tenemos en cargos el nivel inicial tiene una incidencia del 5,89, primaria, cargos y horas del nivel del 43,31, secundaria, cargos y horas 39,51, terciario 4,47. Es decir, que el terciario tiene una incidencia menos del 5% en el presupuesto total. Carlos, Y ahí pregunta una compañera, ¿qué son las horas sin clasificar? eso figura en el presupuesto. Habría que preguntarle a las autoridades del Consejo General de Educación, porque esto fue aprobado y supuestamente rindieron cuenta cuando fueron a exponer y hay que ver a quién están destinados. Lo que te dice, te puedo garantizar que 4.040 horas se cobra, pero no te dice de qué nivel ni nada. 4.040 horas. Ajá. 4.040 horas. Horas a clasificar. Estamos hablando de la ley madre, que es el presupuesto. Sí, señor. Sí, sí. 4.040 Por lo tanto, horas. la incidencia del presupuesto total, lo que es educación elemental, inicial y primaria, llega casi al 50% del presupuesto. Y ahí está el por qué les dicen al de primaria, no te puedo aumentar porque si no disparo el del superior. El del superior no llega al 5% a la incidencia. Claro. Ahora, esto tiene, desde el vamos nosotros supimos que esto es llevar adelante la reforma, significa invertir presupuestariamente. Ahora, en secundaria, que está cerca del 40%, ¿sí? Este era el intento macabro de que hoy ya no está en vida, cuando intentó la modificación de grilla, que implementaba un brutal ajuste, era bianual, y que en los considerandos establecía de que sin grandes erogaciones presupuestarias ellos iban a modificar, donde le daban mayor puntos índice al maestro de grado, y he visto maestro de grado aplaudir. Aumentar el punto índice del maestro de grado, ¿sí?, significa agrandar el divisor. Totalmente. Y es achicar el valor índice. Y ese ajuste se hacía básicamente en la espalda del profesor de media, que es trasladar algo del recurso de media superior al nivel primario. Es decir, era como la frazada corta. Es Desvestir decir, un santo para vestir otro. Exactamente. Eso estaba establecido y que se llegó a frenar y que todavía algunos consideraban de que se había perdido la oportunidad histórica. Lo que tenemos que saber que nosotros una reforma de la grilla de puntos índice debe ir acompañado de presupuesto. Totalmente. Y ese presupuesto debe ir apuntado fundamentalmente a una equiparación hacia arriba a los sectores más postergados, que son
los maestros a nivel inicial, primaria, preceptores, bibliotecarios, etcétera. Entonces, y sobre Ahora, todo también, todo lo que estás explicando, que a algunos por ahí les puede llegar a sonar muy técnico, tiene un profundo trasfondo político, porque vos estás diciendo que un sector muy pequeño, sobre el que ha derramado los mayores beneficios en detrimento de la gran mayoría, digamos. Y cuando hablamos de ese pequeño sector, también hablamos de algunas instituciones que tienen mucho poder y que tienen mucha injerencia en los espacios de decisión del ámbito educativo. es así, porque acá también debemos tener en cuenta, y acá aparece otra variable, que tengo los datos, del otro actor que entra a jugar dentro del sistema educativo, que es el famoso SPEM. El SPEM, mal llamado escuelas privadas, ¿sí? En un 98% son escuelas subvencionadas por el Estado, que en el cual esas plantas funcionales y los cheques que envía a modo de subsidio al Estado son cerrados herméticamente, nadie sabe. Ajá. Y acá nos encontramos la incidencia que tiene el SPEM por nivel. Y claramente sabemos que, por ejemplo, el SPEM en educación elemental tiene una incidencia de toda la educación elemental en un 11%, sí, de la educación media y técnica en un 20% y en educación superior y universitaria de un 46%. Claro. O sea que el presupuesto del SPEM, ¿sí? Casi la mitad, ahí sí derrama en las escuelas o institutos de nivel superior, ¿sí? Que a lo mejor ese dirigente sindical quiso decir eso, porque casi el 50% del presupuesto del SPEM va al nivel superior. Y ahí hay que entender, digamos, los arreglos espurios que existen y hacia dónde se redirigen gran parte del presupuesto. Imagínense que hay un señor que se sentó a discutir nuestro salario, teniendo, creo que 12, 13, 14 afiliados, y terminó siendo premiado con un instituto superior cuya rectora en su tiempo fue su mujer, que después le dejó. Entonces, ahí tenemos que entender estas cuestiones y una de las cuestiones que nosotros abordamos y trabajamos fuertemente con el tema de las denuncias. Y también ahí vimos mucho amague, vamos, fuerza, te apoyamos, te acompañamos, pero cuando hay que ir a denunciar, lo hemos hecho en todos los niveles, mediático, a nivel judicial, en ningún lado avanzó, porque la corrupción encarnada en el sistema es producto, digamos, del estado de situación en el cual nos estamos insertos. Entonces, en ese sentido, no podemos ser ingenuos que alguien que levantaba la mano para darte un salario a miseria, que teníamos que salir a la calle a tratar de corregir algo, que eso se dio en el periodo 2010-2015, tras en una entrega, salir a la calle, sea 10, 15, 20, 50, porque tampoco la cantidad garantizaba torcer, a veces la fortaleza en un tiempo permitió torcer esto, permitió ir haciendo algunas correcciones. La quietud del periodo 2016-2019 nos permitió retroceder 10 años atrás, ¿sí? Ahora, todo esto, por ahí veo el tema de los suplentes que ha venido, digamos, toda una historia respecto a que las autoridades del Consejo milagrosamente curan a mucha gente a fines de diciembre, y ese colega que queda sin obra social, sin salario, digamos, solamente prendiendo una vela para que le vuelvan a nombrar al año siguiente, también desnudó una realidad esta pandemia. Esta pandemia desnudó muchas realidades y sabemos del sufrimiento de sectores docentes que históricamente venían realizando suplencia, ¿sí? También hay que entender que en algunos casos, algunas suplencias surgían de algunas afectaciones donde también se cobraba por educación. Eso fue fuertemente denunciado en el 2011 y se ejercía
o supuestamente ejercía un trabajo o un débito laboral en otro lugar, nada que ver con el sistema educativo. También eso hace. Ahora bien, el tema suplente es un tema sumamente delicado. Han quedado miles de trabajadores y el Estado directamente se desatendió. Se desatendió como diciendo que no son responsables y ni siquiera pudieron acceder a lo que es el IFE, por ejemplo, porque son trabajadores supuestamente registrados. Entonces, ahí hay las injusticias que se han desnudado y la forma en el cual son sometidos los suplentes, porque me voy a abocar a lo que es el tema suplente, la cuestión salarial, que por eso también el hecho de alfabetizar para que el trabajador entienda esa artimaña que es, cómo se va cobrando y qué le corresponde a cada uno. La mesa anterior, alegremente ellos reconocieron que durante 14 años estafaron al trabajador con respecto al artículo 9, en la forma en que se pagaba, frente a la ministra de Trabajo, ¿no? Ahora bien, también es el llamado a atención a los colegas, porque el hecho que uno quiera, digamos, transmitir lo que por ahí le costó mucho tiempo formarse, a veces uno no encuentra del otro lado ganas de poder y ganas de aprender. Entonces, a veces es muy difícil salir a pelear por algo que desconozco. Vos lo planteabas muy bien anteriormente. Entonces, me quedo con lo que me dicen y delego. ¿Hasta cuándo vamos a delegar? Yo creo que cada uno debemos ser, digamos, hacernos carne de esto y la lucha del conocimiento va a ser crucial para poder enfrentar al poder. En el año 2015, cuando establecíamos la nueva grilla, planteábamos una simplificación del salario que no iba a tener más de 3 o 4 componentes. Nuestra idea inclusive era que el valor, la cantidad de puntos índice maestro de grado sea 1000 por una cuestión matemática simple para determinar el valor índice corriendo 3 lugares, simple, la coma decimal y establecer a partir del básico del maestro de grado el valor índice, que cada uno pudiera establecer su básico y a partir de ahí los 2 o 3 componentes máximo que deberían salir. Ahora, estuvimos cerca en el 2015, ahora estamos muy lejos porque tenemos una matriz que sostiene la matriz de la grilla de puntos índice, pero ahora con muchos males que son condimentos en negro. Y peor todavía porque en el periodo 2010-2015 teníamos el APP que era asegurada piso provincial, era un componente que ponía la provincia y ahora tenemos una garantía nacional, que está, digamos, muy difícil, digamos, poder plantear eso porque los que deben corregir eso son las organizaciones sindicales de alcance nacional. Y las organizaciones sindicales de alcance nacional firman acuerdos paupérrimos. Ahí está la secretaria Leso de Santa Fe. Sí. Firmaba, por ejemplo, un salario de 15.000, iba en su provincia y exigía un piso de 25.000. También la doble moral de esos dirigentes, como si fueran que los docentes misioneros no somos parte de la Argentina. Entonces, también... Sí. En relación a eso, Carlos, también hago una pequeña dirección para plantear lo siguiente. Y también poniéndome un poco en papel de abogado del diablo, porque uno escucha a ciertos dirigentes sindicales que hasta hace un tiempo atrás caminaban juntos de alguna manera con nosotros luchando, que incluso levantaron propuestas salariales donde se apuntalaba ese espíritu que vos estabas mencionando de buscar la manera de simplificar la forma de la liquidación del salario en beneficio hacia progresivo del trabajador. Sin embargo, hoy dicen que las propuestas que levantan los trabajadores de la educación en lucha son propuestas a la baja. Por ejemplo, puntualmente el hecho de comenzar a eliminar adicionales que son terriblemente distorsivos y que terminan generando que los que más ganan sean los que siguen beneficiándose más. Esta doble moral, que vos la mencionabas recién a Sonia Leso, la secretaria general de la ECETERA y dirigente de AMSAFE, también se ve aquí a escala local. La verdad que es vergonzoso y teniendo en cuenta que estos personajes son los que posiblemente mañana avancen de una manera lamentable con una nueva entrega del salario. Es así.
lastimosamente, cuando nosotros miramos el sistema educativo, lo que planteaba hoy, tenemos que mirar al trabajador activo y al trabajador pasivo. Y nos encontramos con una realidad que es inapelable. Es decir, la verdad que cuando uno plantea esto, el trabajador común que no tiene nada que ver con la educación se indigna y se asombra. Y el trabajador docente no se indigna ni se asombra. Tenemos un maestro de grado con 23.000 pesos recién iniciado, ¿sí? Que no, insuficiente en todo sentido, y un maestro con máxima antigüedad tocando los 30.000 pesos. Y tenemos jubilados que dieron 35, 40 años de su vida con 14.000 pesos de jubilación. Eso, digamos, son datos lapidarios que tienen que ver, digamos, porque el poder también en ese proceso de lucha salarial, blanqueo salarial, ni lerdo ni perezoso fue con la quita de beneficios por fuera de la ley en los sectores jubilados. Los sectores jubilados, ¿sí? Que llevan una lucha encomiable, o sea, con mucha fortaleza, tienen, vamos a tratar de sintetizar en dos grandes problemas. Un problema grave, grande, histórico, son los jubilados del 96 para allá, que se jubilaron con el estatuto antes de la modificación de la ley previsional. Ellos por un tiempo no tuvieron movilidad, tenían topes, lograron revertir eso, lograron que la actualicen, y a cada trabajador de jubilado con el estatuto del 96 para acá, el Estado le debe entre 32 y 33 beneficios mensuales. Esa es la deuda histórica que le deben a ese jubilado. Esa es una de las banderas de lucha de los jubilados. Y después, el jubilado en la ley vigente del 97 para acá, tenemos una disparidad y una discrecionalidad que refleja el funcionamiento del IPS. Pero en promedio, sobre todo los que ya se jubilaron hace unos años atrás, está percibiendo entre el 40 y el 48%, ¿sí? En lugar de estar recibiendo el 78-80% con el cual se jubiló. Es decir, que mes a mes hay una pérdida porcentual que arrastra eternamente ese jubilado, con el agravante de que por ley, en el caso de que el IPS y la justicia, ¿sí?, haga justicia, solamente 2 años se puede pedir hacia atrás el retroactivo. O sea que todo lo que te robaron, supónganse, por 15 años, si actuara la justicia, que no actúa también, solamente 2 años tengo derecho de recibir, digamos, la indemnización correspondiente. Ahora, esos jubilados en los cuales tenemos con las mismas condiciones, más simple, maestro de grado, supónganse con el 80% que se hayan jubilado, depende del año que se jubiló, puede estar ganando 13.000, 14.000, 15.000, 16.000 o 17.000. Eso es producto de la falta de el traslado que por ley establece la ley 654, que la modificación de toda estructura del activo debe pasarse al pasivo. Eso no se cumple y ha generado deudas millonarias y desconocidas aún por el IPS. Entonces, eso también tiene que saber el jubilado o quien está en condiciones de jubilarse. Acá hubo un gran número de docentes que se han jubilado y eso también tiene que entender el que recién se inicia. Cuando hablamos de la jubilación es un proceso de saneamiento necesario en el sistema educativo, pero también es que permita que ingresen nuevos cuadros, nuevos recursos humanos. Ahora, el proceso de blanqueo entre el 2010 y 2015 permitió que en ese periodo mucha gente se empezó a jubilar porque se logró el blanqueo provincial que cuando se hacían los cálculos se acercaban, digamos, a lo que estaba cobrando como activo, de manera tal que mucha gente optó por irse del sistema. Ahora, solamente con el paso del tiempo y el hecho de que no se trasladen las movilidades de los activos hace que año tras año vaya perdiendo y vaya quedando relegado ese jubilado. Ahora, eso que
que produce el sistema hace también lo que planteaban por ahí el tema de los suplentes. Es decir, hay suplentes que en realidad deberían estar al menos interinos si aquel que está en condiciones de jubilar se jubila, pero no se quieren jubilar por lo que venimos planteando. Entonces, ahí tenemos muchos problemas que son problemas estructurales que deben enfocarse colectivamente para resolverlo en su conjunto. Ahora, todo esto significa presupuesto, porque no podemos, digamos, no podemos perder de objetivo eso. Ahora, en ese marco, en el año 2018, nosotros como trabajadores nos bajaron 5% de aporte y hubo gente que festejó. Hoy en día, con la información que se está manejando, el IPS está al límite del déficit. Es decir, están generando las condiciones. Históricamente la caja docente particularmente siempre dio superávit. Fuimos lo que más aportamos en términos porcentual, 19%, un tiempo 21%, y en ese proceso de blanqueo permitió, a través de aporte y contribuciones, fortalecer el IPS. Ahora bien, esa rebaja que está en el marco de la armonización encarada por Macri y nada dicho por Fernández aún, acá hay un proceso de armonizar las cajas, que es un tema muy profundo. Que y de también, transferencias, Carlos, incluso, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, hay todo un proceso de transferencia de la caja del IPS al ANSES, o incluso la reforma previsional en Córdoba, lo que está diciendo, absolutamente. Son ya, para tener un dato así, vos me hablaste de Buenos Aires, porque las cajas que no fueron transferidas a ANSES, el Estado subsidia los déficits. Por ejemplo, el último trimestre del año 2019, provincia de Buenos Aires tuvo un déficit de 18.000 millones. Adivinen quién fue la única caja de la no transferida que tuvo superávit. Y salió ejemplo otra vez. 1.000 millones, el último trimestre fue superávit el IPS. Y salimos como ejemplo. O sea, entienden la gravedad de decir, a costa de matarle de hambre al jubilado, salen como alumnos ejemplares porque la caja no dio déficit en su superávit. Entonces, estas cuestiones son necesarias que el colega empiece a estudiar. Si el colega no empieza a estudiar esto, no va a haber forma de enfrentar. Y a esto le tiene miedo el poder. Es decir, a veces tenemos que pelear en la calle, pero esa pelea en la calle debe ir acompañado de formación con conocimiento sólido, con datos sólidos. Fíjense lo que pasa con respecto a la ley de financiamiento educativo, la ley 26.075. Los recursos, estábamos mirando los recursos, solo el mes pasado recibió casi 1.300 millones la provincia de Misiones. 1.300 millones. Y hasta a veces uno cuesta porque son números grandes de poder dimensionar y entender. Este mes va a recibir un poco menos, pero fue un mes particular que recibió cada día hábil 38 millones, más de 38 millones de pesos, solamente en concepto de ley de financiamiento educativo 26075, que debe tener destino específico. Ahora también ahí hay que empezar a meter la cuchara y quienes nos representan deben empezar a buscar información. ¿Dónde se está gastando ese dinero? Imagínense que ustedes que le tienen a estos pobres trabajadores con la garantía con 2 o 3 meses de atraso, que los cálculos aproximados no llegan a 10 millones pagar esa garantía miserable, mientras que cada día hábil la provincia en concepto de ley 26075 este mes recibió 38 millones. Entonces también tenemos que entrar a dimensionar y a entender estas cuestiones. Carlos, ¿podés repetir? Porque ese dato es clave. Las últimas comunicaciones anunciando los días de cobro referían a que la garantía se abonaba con fondos de rentas. Adelantamos con fondos de rentas. Y vos estás diciendo que, repetí por favor lo que acabas de decir porque es un dato esencial. Mira, yo te voy a dar datos. Te doy datos. Tengo datos 2010. Que decías recién respecto. Sí, 2010-2020. ¿Cuánto implica la garantía salarial en Misiones? No significa más de 10 millones. 10 millones. ¿Cuánto recibió, estabas diciendo, por día hábil en este mes? Este mes 38 millones, más de 38 millones.
Mira, te doy el dato 2020 de Ley de Financiamiento Educativo. Los meses de enero y febrero, Nación al transferir no hizo la discriminación, no tenemos datos. Recién empieza a hacer la discriminación, que esto no es nuevo porque durante todo el año 2011 no hizo discriminación. En 2011 no tenemos ese periodo porque no hubo discriminación. Vamos a los datos y está junto con la transferencia total. Ahora, a partir de marzo, Misiones recibió 1.144.988 millones. Respecto del mismo mes del año anterior, 592.113 millones. Es decir, que recibió un 93% más. Recibió 552.000 millones más solamente en concepto de Ley 26075. Por favor. En abril, impresionante. En abril y mayo, el monto fue exacto, el mismo. Abril y mayo recibió Misiones 1.297.653 millones, lo que representó en abril respecto del mismo mes del año pasado un 131%. Y mayo respecto del año pasado un 81% más. Este mes, que todavía no se bajó, quizás ya cargaron ahora, faltaba el día de hoy, 30, que cierra el mes de junio, pero todos los días se recibió, te doy el monto exacto, que acá tengo anotado, a ver, 38.000 millones, bueno, se me perdió, un poquito más de 38 millones, recibió Misiones, proyectado a eso, 801.000 millones. ¿Sí? Lo que representa Carlos, un 43% más del año pasado, el mismo mes. Carlos, la pregunta se reitera constantemente. ¿Cuáles son los destinos de esos fondos? Es lo que uno se pregunta. ¿A dónde van? ¿A dónde van esos destinos? Digamos. Y a veces uno puede tratar de entender de determinadas líneas políticas que van ejecutando para terminar de dibujar, porque esto se debe rendir en base a gasto exclusivo de educación. Educación, claro. Educación. Ahí nosotros entramos en cultura y educación. Vamos a reiterar que lo que vos lo que estás mencionando tiene que ver con fondos concernientes a la ley 26075 de financiamiento educativo. Exactamente, que Misiones tiene una participación del 3,92%. En el concierto nacional. Claro, hay una fórmula a partir del PBI, que es la inversión del 6%, que en el periodo Macri no se llegó a ese 6%, un tiempo estuvo en 4,8%, 5%, y en la repartija de torta, la porción de la torta que le toca a Misiones es el 3,92%. Y de ese 3,92%, la mayor parte se destina al abono de la garantía salarial. No. No. Para que vos entiendas, vayamos a algo básico y elemental. El conjunto de los trabajadores, en su tiempo, que en el 2015 recibíamos 945, ¿sí? 945 pesos, ¿sí? Durante 10 meses, ¿sí? A Misiones le significaban 500 millones. Escucha bien, 500 millones, mensualmente son 50 millones. Y Misiones está recibiendo 38 millones por día. Sí, 945 pesos para todos los trabajadores por cargo eran 50 millones. ¿Está? Garantía que hoy en día el de máxima antigüedad está en 3.000 y moneda y eso va decayendo. Garantía no llega a 10 millones. O sea que es un cuarto de lo que recibe en un día Misiones en estos conceptos. No, por favor. Es tremendo. Es monumental, por favor. Por favor, le pedimos al conjunto de los compañeros que están presenciando que tomen nota, que pregunten si hay alguna cuestión que nos queda claro. Creo que vamos a hacer el esfuerzo para tratar de tomar o esclarecer un poco más hacia cuáles son el destino de esos fondos, que en definitiva, siquiera aquí Carlos puede llegar a precisar con plenitud hacia dónde se dirigen, pero esto es fundamental para dar el debate, porque si no, siempre nos terminan corriendo con la vaina
personajes inescrupulosos que no tienen ningún tipo de conocimiento y que solamente son funcionales a una lógica sindical, política, que es la que nos vino a meter en este desastre. Esto es lo que un poco refería Carlos en un principio, esta cuestión del delegar, de no involucrarnos en la lectura, en el estudio, en compartir la información. Creo que los números están más que a la vista. Y te quería plantear otra cosa, digamos, un poco mirando el escenario global. En este momento, por ejemplo, la provincia de Entre Ríos está por avanzar en una ley de emergencia económica. Si bien por un lado se plantea un revalúo inmobiliario y podría decirse una especie de impuesto a las grandes riquezas, pero también hay una confiscación enorme a los salarios y a las jubilaciones. ¿Vos cómo ves esa situación en el marco de nuestra provincia? Respecto a ese tipo de la posibilidad de que se avance aún más profundamente, porque el otro día Carlos Duarte por ahí nos comentaba un poco acerca de que cada vez son más necesarios más activos para poder sostener la caja previsional, y vos aquí estás comentando de que, bueno, ya con la armonización, lo que ya viene significando, ¿cuáles son los escenarios que vos estás avisorando, si es que todavía se pueda agravar aún más todavía esta situación catastrófica, podríamos denominarla, en la que nos encontramos? Y no hay que pensar mucho, o sea, un razonamiento lógico y simple. Nuestra caja previsional, si nos abocamos a la caja, hemos bajado los aportes y el combo que hemos inyectado salario en negro, el resultado está a la vista. Es decir, uno lo que puede llegar a observar es la intencionalidad del poder hasta de ir a una transferencia de la caja ANSES. Por favor. Entonces, ahora bien, porque los datos no son de acceso público del IPS. Uno no tiene, porque hay que entender también que el IPS se nutre de dos formas. Uno son los aportes de los trabajadores, que aportamos ahora 14%, y por otro lado están las contribuciones. Eso tampoco se dijo y pasó por alto. Las contribuciones que en su tiempo eran 19%, ahora creo que se bajaron a 13%, no recuerdo bien, habría que mirar el decreto. Pero no solamente se bajaron los aportes del trabajador, sino también se bajaron las contribuciones que es deber del patrón, de la patronal. Entonces eso te va a llevar a un escenario donde cuando ellos te saquen al reducir los números, te dicen es insostenible, o aplicamos un tope en las jubilaciones, o tenemos que volver a aumentarlo porcentualmente porque la caja es insostenible. Te van a plantear y te van a tirar los números. Entonces, sumado a que el IPS, que es una caja solidaria, ¿sí? Tenemos sectores que sostienen el privilegio de pasar a retiro, como es la policía, cobrando lo mismo que estaban cobrando como activos y que tienen altos componentes negros. Históricamente, una de las cajas que más déficit dio es el sector de la policía. Entonces, o sea, ahí quiere también decir que de alguna manera es la docencia la que es solidaria con el conjunto de los estatales. Claro. Históricamente. O sea, sí. Que entiéndase que esto tiene que es una cuestión de un juzgamiento hacia eso, al conjunto de los trabajadores estatales, sino que tiene que ver con una matriz política que en definitiva hace que esos salarios de migaja, que con altos componentes de negro en la administración pública, en la policía, terminen significando esto que vos estás describiendo. Eso hace, Jorge, que el Estado se vio en la necesidad de establecer una jubilación mínima. Claro. Y ahí entra la gran masa, por ejemplo, de los municipales. Los municipales, que tienen salarios paupérrimos y con altos componentes negros, si debieran jubilarse, sería vergonzoso lo que le corresponde. Entonces, al jubilarse, directamente empiezan a percibir la mínima. En su tiempo, en las mismas condiciones estaba el portero. La jubilación, para que vos entiendas tu futuro, el mejor parámetro que tenés es el SAC. Cuando tu SAC es miserable, tu futuro es miserable. Contundente declaración, ¿eh? Eso es el monitoreo que yo tengo como trabajador, es el SAC. Exacto. Entonces, ahí debemos tener en cuenta esto. Y bueno, y es lo que yo planteaba, por ejemplo, la cuestión del rubro personal. Acá incluye a todos los trabajadores de la administración.
Evidentemente, porque también hay que entender que es un estado que cada vez es una provincia donde los ciudadanos somos estado dependientes. Eso no podemos negar. En un encuentro Carlos, familiar. Sí. sí, hay una pregunta puntual de una compañera que dice, este mes de julio es la última cuota que nos dan por cargo 1.210. Eso se termina. ¿Qué va a pasar en el mes de agosto? ¿En qué va a quedar eso? Porque representa una reducción otra vez. Gracias, Claudia, desde Apóstoles. Eso es lo que tenemos como concreto, que es la última cuota que se percibe cerca del 20. Sí. Hasta hoy, a nivel nacional, no se ha dicho nada, porque cuando aparece esos 4.840 en 4 cuotas, ahí establecía que eso era a cuenta de un aumento de FONIP y o aumento provincial. Entonces, a nivel nacional no hay nada. Es más, por lo que uno lee a nivel nacional, más o menos tenemos que prenderle una vela y agradecerle que nos siguen pagando el sueldo, más o menos en esa línea. Y a nivel provincial habría que ver cómo juega. Si no pasara nada, entra a jugar la cláusula de 25.000 como piso, sí. Hace que te doy un dato así concreto, el de 19 años, maestro grado, un solo cargo, al perder ese 1.210, sí. Que está por encima del 25.000, sí. Porque hoy está cobrando 25.334, él perdería 334 pesos. Y de los de 20 años para adelante, perderían 1.210 por cargo. Reitero, si no es que no se mueve nuestro salario provincial. Claro. Vamos a suponer, yo planteo un escenario hipotético, que ese 1.210 mañana digan, bueno, va al básico. Uh-huh. Hipótesis 1. Sí. Si eso se da, el achatamiento de la pirámide se da de 14 años para abajo. O sea, se profundiza igual el achatamiento de la pirámide. Uh-huh. Y el componente en negro, ¿sí? Imagínate un trabajador sin antigüedad, cargo maestro de grado, que hoy está recibiendo 3.900 y moneda de 5.800, de garantía, pasaría a percibir 9.198 de garantía. ¿Sí? Es decir, claro, que casi 10.000 pesos, que muchas veces eso no se hace carne y efectivo en el bolsillo del trabajador, claro. Por una ingeniería burocrática administrativa que tienen claramente aceitado, ¿sí? Recursos para que no llegue al trabajador, y en muchos casos nosotros desconfiamos que son recursos que quedan y no sabemos dónde. Porque una cosa es el ingreso al sistema, ¿sí? Hubieron casos que, por ejemplo, había gente que estaba cargado en el sistema, pero había un atraso de 4, 5, 6 meses de comenzar a cobrar. Y ahí está todo el camino de lo que es el FONIP, el ECA artículo 9 y todo lo más, cosa que nunca termina percibiendo lo que debería, y como se van perdiendo porque no van registrando, hace que el Estado. Ahora, eso también hay que poner en tela de juicio y poner sobre la mesa. No puede ser que trabajadores de la educación no hagamos cumplir la ley de trabajo respecto al cobro de la remuneración. ¿Qué establece la ley de trabajo? Que el salario se percibe finalizando el mes o a lo sumo los próximos 5 días hábiles del mes siguiente. Nosotros, además, debemos soportar una sociedad que desconoce y cree que el docente cada rato cobra algo. Somos los únicos trabajadores que en su gran mayoría cobramos en 2 cuotas y una parte cobra en 3 y en un momento le va a cobrar en 4 partes su salario mensual, claro. Reitero. Eso también se debe exigir del cobro unificado, porque eso hace los malabares que deben pasar, sobre todo los suplentes. Imagínense los suplentes, a lo que hay que sumar la posibilidad de conseguir trabajo, que es una lucha en un marco ceñido de corrupción, y después encima el cobro. Carlos, a mí me parece fundamental porque a veces, desgraciadamente, adolecemos de memoria
de memoria a corto plazo. Nosotros a principio de año decíamos que de consumarse todo esto, iba a significar en el bolsillo de esos trabajadores lo mismo. Lo que vos estás planteando aquí, en el caso, por ejemplo, hipotético de que haya esos 1.210, por ejemplo, vayan al básico, significa una licuación de salario, o sea, mover casilleros, pero de bolsillo, la percepción termina de los ingresos en el general, termina siendo lo mismo. Eso es lo que, desgraciadamente, cuesta que muchos compañeros entiendan. A unos dirigentes sindicales parece que ahora descubrieron la pólvora y están preocupados, pero no lo demuestran porque cuando tienen que poner la firma lo hacen sin chistar. Esto es verdaderamente lo que remarcamos a principio de año, lo que iba a significar el tema insistentemente planteamos el tema del achatamiento, lo que significaba no solamente en términos de pérdida de jerarquía y demás, sino que se universalizaba el hecho de que cada vez más docentes iban a ser alcanzados por una situación donde iban a terminar cobrando de bolsillo lo mismo. Y nos plantearon de que estábamos inventando cosas. Por favor, si podés volver a reiterar ese elemento que es fundamental. Cuando hablamos de la deformación de la pirámide salarial, eso significa que para volver a recomponer la pirámide salarial, significa que los que se encuentran achatados en mayor o menor medida deben blanquear salario. Blanquear salario significa que de bolsillo no reciben. Por eso la corrección que planteábamos, acá nosotros, por eso yo digo que nuestro problema es no solamente ¿sí? estructural, sino que también es nominal. Ahora, nosotros, cuando se profundiza el achatamiento, después la pelea es el doble porque necesitas volver hacia atrás a sabiendas que hay trabajadores que no van a recibir aumento de bolsillo. Ahora, hoy el achatamiento es de 11 años hacia abajo, ¿sí? Que eso y reciben el 2.000 porque va de 23 a 25.000. Ahora, el achatamiento que se da en los tramos superiores de la antigüedad hace que, depende de lo que te falta, te van a ir dando, o si no, vas a quedar, digamos, en otro tramo del achatamiento. Después vos inyectás dinero al básico y eso se termina licuando y seguís cobrando lo mismo de bolsillo y lográs bajar un poquito la pirámide. Por eso es fundamental, la gente nunca entendió cuando logramos despegar en el 2015, al año de servicio se despegaba la pirámide. De ahí que nosotros planteamos una propuesta, y te traigo la propuesta de marzo, donde por ahí de mala manera algunos periodistas planteaban que nosotros queríamos cobrar en dólares. Y ahí te soy sincero, digamos, ¿por qué la idea de decir 12.800 y por qué decir volver al histórico 200 pesos básico dólares que teníamos? Y uno de los objetivos que yo tenía cuando planteaba esto, decía, bueno, para ver si los colegas al menos toman alguna referencia y se van dando cuenta, más allá de que la ladera le dice la pérdida de poder adquisitivo, se van dando cuenta, digamos, lo que va sucediendo en términos real, la pérdida de poder adquisitivo. Fíjate vos que en marzo el dólar estaba a 64, hoy, si nosotros solamente planteamos esa referencia, debemos estar pidiendo 14.800 pesos de básico porque el dólar está a 74. Totalmente. Eso significa que en este periodo, ¿sí? Se devaluó 15%, que eso tarde o temprano, eso va a ir a la canasta, eso va a ir a precio, porque no podemos desconocer la cultura del pueblo argentino, ¿sí? De que todo eso se traslada a precio y generalmente no se traslada en base al precio oficial. Ahora tenés diferentes monedas. Generalmente la referencia es el blue. Entonces, ahí también debes entender que esta situación de pandemia es preocupante, pero más preocupante es post-pandemia. Post-pandemia es sumamente preocupante porque en este periodo se ha acrecentado el nivel de endeudamiento. El último dato decía que por familia ha crecido a 150.000 pesos el endeudamiento en este periodo. Uh-huh. Y no hace falta que yo le dé un dato estadístico, porque seguramente el que está del otro lado va a decir, este tiene razón, yo me metí en una cuentita, que busqué, hice tantas cuotas, que hice en estas cuotas. Entonces, es sumamente preocupante
Y la verdad que estamos en un escenario complejo. El poder no avanzó, digamos, en ir más, porque nosotros por lo menos fuimos a mostrar información que no fue refutada ni una coma de lo que publicamos. Entonces, cuando dijimos, miren que acá hubo colchón, miren que el ajuste se hizo acá, miren que esta plata está llegando, pero también ahí pasa la ingenuidad del colega. Había algunos colegas que decían, ¿será que vamos a cobrar el SAC? Y a veces quieren prenderle una vela al patrón porque te paga lo que te corresponde. Sí. También hay que empezar a sentirse como clase trabajadora, en el cual el deber es del patrón, no solamente de pagarte, sino de pagarte un salario digno. Entonces, también esas cuestiones que tienen que ver con esa cultura del ego y dejo. Ah, no, porque fulanita me consiguió un cargo. Antes de conseguir un cargo, andá y lee el estatuto, cómo se ingresa al sistema. Entonces, esas cuestiones, digamos, hacen, vuelvo a decir, el estado de situación que tenemos. Ahora, miremos para adelante. Me parece que el agua ha llegado al cuello a un gran número, lo que la pandemia no frenó ese movimiento que se vio a lo largo y ancho de la provincia. Que veremos cómo confluye eso. Pero me parece que con datos, con información, estamos en condiciones de al menos empezar a dignificar ese salario, pero tenemos que empezar a corregir. Y bien lo planteaba vos, a sabiendas que en una pirámide deformada es imposible hacer una corrección en un solo tramo. El primer tramo lo que tienes que corregir es la pirámide, para que después el siguiente tramo, en términos porcentual, el derrame del incremento sea parejo. Bien, espectacular cada detalle. Vamos a leer un poquito los comentarios, la verdad que una cantidad. Ahí dice la compañera, con ley de financiamiento lo que se pretendía era un salario de casi $389. Coincido con Carlos, si medimos a nivel dólar, nuestra situación salarial está por el piso. Hay una compañera que refiere a los petrodólares, que llamaba ahí el secretario general de la UDPM, que invalidaba nuestros planteos. Desgraciadamente, debería él ir a estudiar un poco. Obviamente que saben, ¿sí? Jugamos un poquito en el papel de abogado del diablo. Por ahí una compañera planteaba hoy la situación de las docentes de escuelas especiales, Carlos, una referencia, porque respecto a las docentes de escuelas especiales perciben un adicional. Sí, por tarea diferenciada. La tarea diferenciada, las escuelas especiales, así también los de nivel inicial, como así también que son derechos adquiridos, como aquellos que cobran zona, por ejemplo, zona B, que es 20%. Este sistema hace licuar esos derechos adquiridos. ¿Por qué? Porque por un lado me corresponde por derecho un adicional, ya sea zona o una tarea diferenciada, pero entra la garantía y iguala todo. O sea, no solamente, digamos que se deforma la pirámide del maestro de grado, sino que el daño es general, reitero, en cargos que tienen adicionales como nivel inicial, maestras especiales, ¿sí? Y bueno, eso produce males en todos lados. Eso ya de esa manera actuaba el APP. Esto es peor que el APP porque esto es encima pura gente. Así que sí, lastimosamente eso es así, que genera, imagínense uno de los últimos cálculos que hacía respecto a horas cátedra, trabajar 24 horas cátedra o 15 horas cátedra, el año pasado daba lo mismo por el asunto de la garantía. Ahora que se inyectó una adicional ahí abajo, hace que 19 horas cátedra o 15 horas cátedra da lo mismo. ¿Por qué? Porque la garantía entra a jugar de acuerdo a la cantidad de horas que vos tengas. Ahora, esa garantía después sí es proporcional para abajo, de 15 horas para abajo, porque ahí también hay
colegas que tienen poquitas horas y ahí aparece la proporción. O en el caso, por ejemplo, del preceptor, que tiene 0,96% de básico respecto al maestro de grado, para su garantía no es 23.000, sino el 0,96% de ese 23.000. Tampoco bien. Llega al 23.000. O sea, ellos aplican la proporción hacia los cargos para abajo, no para arriba. ¿no? Claro. Eso también hay que tener en cuenta la forma en que liquidan. Bien. Bueno, llevamos casi 1 hora y media. La verdad que se pasó volando. Impresionante la participación, muchos comentarios. Bueno, por ahí había un comentario que refería a que nuevamente nos gambetearon con la reunión, gambetearon la reunión, digamos, de lo que va a ser la mesa sindical amiga, pero recordemos, está pautada una reunión para mañana por parte de esos sectores, y aquí Carlos ya deslizaba algunos elementos, algunos aspectos que posiblemente se vayan a consumar mañana. Como para redondear, Carlos, escenario por delante, cuáles deben ser nuestros próximos pasos y cómo debemos plantearnos ante la situación que de alguna manera es un agravante de lo que ya venimos transitando. Nosotros tenemos, con la información que tenemos, más allá de, digamos, el problema económico-financiero que afecta no solamente a Misiones, al país y a nivel mundial, ¿sí? Tenemos las herramientas para demostrarle al poder que estamos en condiciones de empezar a hacer una corrección. Los 12.800, que como ya dije, ya se devaluó en un 15%, en marzo eran viables y había recursos para llevar adelante. Eso garantizaba que a partir del primer año de servicio se pudiera despegar la pirámide salarial. En ese sentido, ¿sí? Lo que tenemos que lograr es, por un lado, que los colegas se nutran de conocimiento. Ese conocimiento no va a alcanzar si no demostramos la fuerza necesaria para que el poder se siente con los trabajadores a discutir salario. La única experiencia que hemos tenido con la patronal a fuerza de movilización fue en la ciudad de Posada, en el centro de convenciones. Cuando nosotros le empezamos a mostrar algunos datos que teníamos, no hubo forma y argumento posible de que nos rebatieran dicha información. Por otro lado, plantear y decirle a los colegas que entramos en un mes crucial que tiene que ver con el mes de julio, donde el Poder Ejecutivo, el último día del mes, tiene tiempo de enviar el proyecto madre, que es la ley de presupuesto. Los trabajadores tenemos que canalizar y buscar la forma de estar presente, tanto en la Comisión de Educación como de Presupuesto, para empezar a preguntar dónde va estos miles y miles de millones de pesos que se presupuestan y se ejecutan. Y sobre todo los recursos que llegan a la provincia. Entonces, esos recursos deben ser redireccionados hacia los sectores que están frente al aula fundamentalmente, que están dando su vida por el sistema educativo. Tenemos que tratar la forma, la manera. Sabemos que estamos muy limitados por cuestiones sanitarias, pero no podemos ser ingenuos. Acá, ni este gobierno, ni el que pasó, ni el que vendrá, por bueno, va a venir a reivindicar un derecho del trabajador. La historia indica que los derechos se han conquistado, no fueron regalados. Entonces, si nosotros partimos de ese principio fundamental, no nos queda otra de nutrirnos de información, de organizar redes. En ese sentido, yo intenté hacer nodos de formación de salario, que en algunos casos está dando su fruto, por ejemplo, en el caso de Rubén Vallejo de San Vicente o de Cristian Castro de San Javier, compañeros que continuamente estamos intercambiando información, pero es necesario que más trabajadores se involucren y se nutran de conocimiento para poder, digamos, armar una red que nos permita luego, a partir de ese conocimiento, enfrentar al poder. Pero para sentarnos con el poder, la lucha es indispensable.
estamos limitados, pero volver a insistir y sobre todo decirle a quienes nos gobiernan y esos pseudos representantes, no somos brutos, no somos ignorantes, no nos mientan más, porque la mentira nos ha llevado a este estado de situación que el conjunto de los trabajadores debemos revertir. Debemos buscar un punto de inflexión. La situación no es fácil, un escenario es complejo, pero me parece que hay condiciones y herramientas para empezar a torcer esto. Buenísimo, Carlos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por brindarnos este espacio para poder comenzar de alguna manera o retomar algo que ya veníamos llevando adelante. Habíamos hecho algunos cursos, incluso la vez pasada hablábamos con Carlos Duarte sobre los cursos de legislación, con vos cursos sobre salario. Bueno, retomar un poco porque el principal eslabón para construir un gran colectivo que enfrente de manera sistémica al poder en el sector tiene que ver con esto, con la formación, con el aprendizaje, con el compartir lo que uno va, los conocimientos. Ahí hay una compañera que plantea si no se podría plantear, a la redundancia, en la eventual mesa, esto que vos ya mencionabas, la desactualización de nuestra propuesta respecto al dólar. Bueno, hay que recordar que en primer lugar las mesas han quedado en suspenso porque la patronal, después de 3 encuentros virtuales, suspendió hasta nuevo aviso la discusión. Y desde aquel primer encuentro nunca más hubo una contrapropuesta. Ellos tomaron la propuesta que inicialmente se había presentado, los famosos 12.800 al básico, como bandera principal, y hacer una contrapropuesta, pero esa contrapropuesta nunca llegó. Así que estamos esperando también que se dignen a plantear la posibilidad de hacernos una devolución. Bueno, excelente, Carlos. Carlos dice que participaste. ¿Cómo avanzó eso? Tu impresión acerca de la situación de la mesa. Por ahí si nos... No, en la mesa, como bien planteaba vos, la presencial, ellos tomaron la propuesta, quedaron en hacer una simulación para ver el impacto y a lo sumo harían una contrapropuesta. Después hemos tenido un encuentro virtual donde directamente ni hablaron cuando se planteó, dijeron que no estaban en condiciones, no estaban habilitados por la cuestión de la pandemia. Cuando planteamos las cuestiones económicas, Galarza lo único dijo que no va a medir por 3 variables el resultado de un gobierno y la política de un gobierno. La verdad que el escenario es que ellos nos omitieron y por lo que uno ve, ellos van a avanzar con otros sectores sindicales para tratar de cerrar el acuerdo anual, que es lo que vienen haciendo. Como saben que estamos limitados para ser visibles y salir a buscar o reivindicar nuestros derechos por esta pandemia, quizás se jueguen. Será un arma de doble filo, porque a veces cuando la gente está jugado, no sé si una pandemia va a atajar, en el momento en el cual, vuelvo a insistir, si el trabajador estaba endeudado, producto de salarios de hambre que pagó o viene pagando este gobierno, la pandemia ha hecho que se profundizara el endeudamiento del trabajador. Entonces, yo creo que lo fundamental es nutrirnos de conocimiento y organizarnos, de pedir la actualización. Si la fuerza nos da, en realidad deberíamos ir por más. O sea, eso va a depender de la fuerza y la organización que tengamos. Por supuesto que siempre queda un sabor amargo cuando uno hace un planteo. Ahora, ese planteo tenía una lógica, y no solamente de recomponer esa pirámide, sino también buscar una referencia y para ver cómo se va devaluando y cómo se va perdiendo poder adquisitivo. Así que, pero eso va a estar, digamos, en cada uno de nosotros, los trabajadores. Acá nadie nos va a venir a resolver nuestro problema. Eso tenemos que entender. Y la participación es fundamental, colega. O sea, el delegar ya ha demostrado que fracasó. El delegar no ha dejado en este estado calamitoso que estamos. Acá es compromiso,
formación y pelea, no queda otra. Bien, bueno, buenísimo. Gracias, Carlos, nuevamente. Gracias a todas las compañeras y compañeros que están participando. Hay gente desde Buenos Aires que nos está saludando de su tema multicolor. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy grande también para que continúen enfrentando los ajustes patronales allá por la provincia de Buenos Aires. Gracias a todos los compañeros y compañeras que estuvieron siguiendo. Recordamos que vamos a continuar con esta iniciativa. De alguna manera también es una forma de contactarnos, de que expresen sus consideraciones, sus reflexiones. Acá hay mucha tela para cortar en todo lo que fueron planteando. Vamos a ir recuperando todos estos comentarios, estas opiniones, y continuar con esta iniciativa. La idea es que al menos una vez por semana vayamos planteando las distintas temáticas. Está en boga la discusión sobre el tema del retorno a clases. Mañana esa mesa va a discutir la cuestión del protocolo. No sé con quiénes lo discutieron, y las implicancias que eso tiene. Yo creo que hay un dato que Carlos hizo respecto a lo que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con el personal de servicio. El ajuste brutal que ha habido ahí y la precarización de las condiciones de trabajo hace que hoy las escuelas sean una bomba de tiempo. Él hablaba de que más del 50% de los porteros que habían sido censados en el 2014 hoy ya no están presentes. Eso es verdaderamente lamentable. Así que es un dato para tener en cuenta cuando nos quieren venir a presionar a que tengamos que poner la lavandina, que tengamos que poner alcohol en gel, y todo lo que ya saben que nos tienen acostumbrados a los docentes a hacer malabares con tal de sostener en pos de la vocación y el apostolado la escuela pública, que siempre ha sido y seguirá siendo una herramienta fundamental de transformación social, pero fundamentalmente a partir de lo que decía Carlos hoy, de no delegar más, de tomar estas herramientas, de plantarnos ante la injusticia y avanzar a construir propuestas que sean superadoras, que nos permitan avanzar en un horizonte de construir una provincia más justa. Lo que implícitamente también quedó, y que creo que hay para pensar, Carlos hablaba de que es necesario discutir también los orígenes de los fondos, ¿sí? Él hablaba de rentas generales. Esta es una provincia donde hay algunos sectores que les ha ido muy bien todos estos años. Y también en algún momento habrá que meter en la discusión un planteo que, desgraciadamente, los legisladores funcionales a distintos espacios políticos y económicos no la quieren dar. Y seremos los trabajadores de educación las que tenemos que tomar esa aposta. Así que bueno, les recordamos, el jueves vamos a hacer una asamblea virtual a través de Google Meet. Están invitados los que quieran, pueden mandar un mensajito a la página del movimiento. Muchísimas gracias, Carlos. Como siempre, enormemente agradecido en lo personal. Es una satisfacción siempre poder charlar con vos, intercambiar pareceres y bueno, y tratar de seguir generando herramientas para socializar y para dar la batalla que es la que tenemos que dar en definitiva. Gracias, Carlos. No, gracias, Jorge, y recordar, la herramienta es la información. Tenemos que formarnos. Estaremos en mucho mejores condiciones de enfrentar este aparato opresor. Nos vemos. Gracias, Carlos, y gracias por tu denodada lucha de activos y pasivos. Nos estamos viendo, compañeros, compañeras, hasta un próximo encuentro. El jueves recordamos que vamos a hacer la asamblea virtual. Si alguno quiere participar, manda un mensajito. Y después seguiremos con estas iniciativas. Un abrazo, saludos.